مش ممكن احبك او اضحي بقلبي، مش ممكن احبك او اضحي بقلبي، مش يمكن قلبك يوم يكره حبي وارجع اتذلل وابكي على Aquí Radio El Cairo, Servicio Internacional, programa en español desde Egipto. Muy buenas noches, son las 2:45 hora local del Cairo, 0:45 GMT del día sábado 23 de diciembre de 2017. Y hoy estaremos con ustedes al micrófono Mohamed Abdelaziz y Berta Soto, y en el servicio técnico Tamer El Wakil. Estimados oyentes, pueden escucharnos a través de la banda de 25 metros con las frecuencias 12.070 y por la banda de 31 metros con la frecuencia 9.315 y 9.420. También vía satélite en Nilesat Muguagahat 8. Nos gustaría recibir sus cartas en nuestro correo postal Radio El Cairo, programa en español, apartado postal 566 El Cairo, Egipto, o en nuestro correo electrónico radioelcairospa@gmail.com. Además, tenemos nuestra página oficial de Facebook, Radio El Cairo, entre comillas, programa en español. A continuación les presentamos la programación que les preparamos para esta noche. A las 2:47 comenzamos con música árabe, 2:48 titulares de noticias, 2:50 egiptología. A las 3 en punto, sintonía y noticiario. 3:10 comentario político, 3:15 canción árabe, 3:25 cuadro de Egipto. 3:30 la prensa egipcia en una semana. 3:40 los encantos de la naturaleza. 3:45 platos árabes. 3:50 bienvenidos. 3:52 canción árabe. Y a las 3:55 resumen de noticias, y 3:57 la programación de mañana y el cierre de la emisión. Comenzamos, como les decíamos, como siempre, con música árabe. Y seguidamente los titulares de las noticias más destacadas de la jornada.
presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi destacó que los valientes de las Fuerzas Armadas están combatiendo el terrorismo con todas sus fuerzas en el Sinaí para derrotarlo y mantener la seguridad en Egipto. El ministro de Relaciones Exteriores, Sameh Shoukry, afirma la gran importancia de la política externa egipcia que ha dado para fortalecer las relaciones con los países africanos. El ministro de Educación egipcio, Tarek Shawki, afirma que el Estado está interesado en dar mayor apoyo y cuidado a los talentos. 20 milicias hutíes murieron y decenas resultaron heridas en combates con el ejército yemení al este de la capital Sanaa. Libia exige que la comunidad internacional tome medidas decisivas contra aquellos que obstruyen el acuerdo político alcanzado en 2015 bajo el patrocinio de la ONU. Estas y otras noticias las tendremos en detalle a las 3 en punto. Y los dejamos a continuación con su programa semanal Egiptología. Radio El Cairo presenta Egiptología, programa semanal escrito por Abdelalim El-Garhi. Muy buenas noches, amigos oyentes, y bienvenidos a una nueva edición de su programa Egiptología. Estimados oyentes, en esta edición continuamos con ustedes nuestro encuentro sobre la historia de Isis y Osiris. Osiris, el primogénito, era el heredero del reino y representaba el lado bueno, la regeneración y la fertilidad de la tierra, mientras que Set representaba la aridez, el lado oscuro y las zonas desérticas. Con el tiempo, Osiris se casó con su hermana Isis, a quien amaba desde el vientre de su madre. Set se casó con Neftis, pues al ser un dios, solo una diosa podía ser su esposa. Isis, la más inteligente de 4 hermanos, obtuvo con destreza el nombre secreto de Ra, el nombre que le otorgaba poder y grandeza, y con el tiempo Osiris se convirtió al rey de Egipto. En aquellos tiempos la humanidad vivía en estado salvaje, practicando el canibalismo. Y fue Osiris quien enseñó a su pueblo a cultivar los campos, aprovechando las inundaciones anuales del Nilo, y cómo cegar y recoger la cosecha para alimentarse. También les enseñó cómo sembrar vidas y obtener vino, y la forma de fabricar cerveza a partir del cultivo de cebada. Osiris no solo enseñó al pueblo cómo alimentarse y cultivar, sino que le dio leyes con las regirse en paz, la música, la alegría, y les instruyó en el respeto a los dioses. Cuando había acabado su función, Osiris partió a proclamar sus enseñanzas en otra tierra, dejando a cargo de Egipto a Isis, quien gobernó sabiamente en ausencia de su marido. Pero Set odiaba a su hermano, su poder y su popularidad, por lo que mientras Osiris se encontraba en otras naciones, confabuló un plan junto con 72 conspiradores.
En secreto, obtuvo las medidas exactas del cuerpo de Osiris y fabricó un cofre de maderas nobles, ricamente adornado como un rey. Se merecía y en el que encajaba perfectamente el cuerpo de su hermano. Tras el regreso de Osiris, Set decidió dar un gran banquete en honor a su hermano. Isis, enterada de la posible conspiración, advirtió a Osiris, quien no vio nada malo en acudir al banquete. La fiesta a la que habían asistido los 72 conspiradores fue grande. Las mejores comidas y bebidas y los mejores bailes de todo el reino. La fiesta y los acontecimientos que se relatan a continuación se produjeron durante el día número 17 del mes de Atir del año 28 del reinado de Osiris. En un momento de la fiesta, cuando ya los corazones de los invitados estaban jubilosos, Set, enseñando el cofre, dijo con voz dulce: «Daré este cofre a aquel cuyo cuerpo encaje perfectamente en él». Los invitados fueron probando uno a uno si su cuerpo encajaba dentro del cofre, pero ninguno lo obtuvo porque para unos era largo y para otros demasiado ancho o estrecho. Osiris, maravillado por la grandeza del oro y maderas y por las pinturas que lo adornaban, acercándose a él, dijo: «Encajo y será mío para siempre». A lo que Set respondió: «Tuyo es, hermano, y de hecho lo será para siempre», y cerró la tapa bruscamente. Estimados oyentes, así llegamos al final de nuestro programa Egiptología, programa elaborado por Abdelalim El-Garhi, presentado por Zainab Azab, con la ayuda técnica de Hanan Abdelnabi. Hasta la próxima semana. علمني حبك هو دلالك ولا جمالك ولا خصالك ليه 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 بحبك ليه ليه أنا بحبك ليه 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 يعلمني حبك ايه هو دلالك ولا جمالك ولا خصالك ليه 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 بحبك ليه النسيم وحنانه من حنان قلبك
والزمان وأمانه لما أكون جنبك، النسيم وحنانه من حنان قلبك، والزمان وأمانه لما أكون جنبك، حنيتك وطلعتك ورقتك، حنيتك وطلعتك ورقتك، خلوني ليه بحبك ليه. Aquí el Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Hemos escuchado el señal horario de las 3 de la madrugada, 1 hora GMT, hora local del Cairo, Egipto, del día sábado 23 de diciembre de 2017. Y es hora de las noticias. Titulares. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi destacó que las valientes Fuerzas Armadas están combatiendo el terrorismo con toda la fuerza en Sinaí para derrotar y mantener la seguridad en Egipto. El ministro de Relaciones Exteriores, Sameh Shukri, afirma la gran importancia que la política externa egipcia ha dado para fortalecer las relaciones con los países africanos. El ministro de Educación egipcio, Tarek Chauki, afirma que el Estado está interesado en dar mayor apoyo y cuidado a los talentos. 20 milicias hutíes murieron y decenas resultaron heridas en combates con el ejército yemení al este de la capital, Sanaa. Libia exige que la comunidad internacional tome medidas decisivas contra aquellos que obstruyen el acuerdo político alcanzado en 2015 bajo el patrocinio de la ONU. Las noticias en detalle. Al-Sisi. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi prometió poner fin al terrorismo en el querido suelo del Sinaí. Las valientes Fuerzas Armadas están combatiendo el terrorismo con todas sus fuerzas en el Sinaí para derrotarlo y mantener la seguridad de Egipto, afirmó al-Sisi al inaugurar hoy varios proyectos de desarrollo en el Canal de Suez. El jefe de Estado reveló un nuevo proyecto de planificación urbano integral que debe realizarse en 3 años como máximo. El presidente al-Sisi elogió lo que fue alcanzado puramente por las manos egipcias, afirmando que todos los proyectos fueron implantados gracias a los esfuerzos de jóvenes ingenieros, técnicos y trabajadores egipcios. Al-Sisi pidió al pueblo egipcio que esté unido para enfrentar todos los desafíos, señalizando que el gobierno está siguiendo el camino cierto y alcanzando avances en varios campos, lo que constituye una fuente de preocupación para los conspiradores. Mensajes. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi envió mensajes a sus homólogos de Argentina, Uruguay y Paraguay. Los mensajes fueron entregados por el ministro de Comercio e Industria egipcio, Tarek Kabil, durante su participación de la cumbre del Mercosur,
cuyos trabajos fueron concluidos ayer en Brasil. El presidente al-Sisi afirmó en su mensaje las buenas relaciones que unen Egipto y estos tres países en varios campos. Shukri. El ministro de Relaciones Exteriores egipcio Sameh Shukri afirma la gran importancia que la política externa de Egipto ha dado para consolidar los lazos con los países africanos. El presidente Abdel Fattah al-Sisi se ha interesado mucho en fortalecer los lazos egipcios con el continente africano, destacó Shukri en discurso pronunciado en su nombre por el viceministro de Exterior durante la sección inaugural de la conferencia anual del Consejo Egipcio de Asuntos Exteriores. Educación. El ministro de Educación egipcio, Tarek Shawki, afirmó que el liderazgo político ha dado atención a los talentos y minusválidos. Él enfatizó que el Ministerio de Educación está trabajando para dar todas las facilidades para estudiantes en las escuelas. Shawki reiteró que todos los sectores y órganos del Estado se interesan por dar apoyo y cuidado a los distintos talentos. Palestina. Las fuerzas nacionales e islámicas en Palestina pidieron que el próximo martes sea un día de escalada total en las ciudades de Ramallah y Alvira en Cisjordania. Las dos ciudades irán a registrar actos de la escalada a lo largo de esta semana en protesta contra el reconocimiento por los Estados Unidos de América de Jerusalén como capital de Israel, dijeron las facciones en comunicado. Yemen. Fuentes yemeníes informaron que 20 milicias hutíes murieron y otras decenas resultaron heridas en combate con el ejército yemení al este de Saná. Fuentes militares dijeron que 32 rebeldes hutíes murieron en enfrentamientos en la provincia de Al-Yuf. Libia. Libia pidió a la comunidad internacional que tome una posición decisiva contra aquellos que obstruyen el acuerdo político acertado en 2015 bajo el auspicio de la ONU. El pedido fue realizado durante las conversaciones con el primer ministro libio Faiz al-Serraj, con el ministro de Relaciones Exteriores italiano Angelino Alfano. Siria. Aviones de guerra sirios bombardearon posiciones de rebeldes Ghouta oriental, matando a una persona y dejando varios heridos. Enfrentamientos también continuaron entre las fuerzas sirias y rebeldes en los alrededores de Damasco, extendiéndose hasta la ruta que llega a Homs. Por otro lado, 7 civiles murieron y otros 5 resultaron heridos cuando un coche bomba explotó en los alrededores de Deir al-Zor. Irak. El primer ministro iraquí Haider al-Abad afirmó que Irak irá a enfrentar grandes desafíos de seguridad durante el próximo período para imponer la seguridad y estabilidad en las áreas libertadas de las manos del grupo terrorista Daesh. Al-Abad señaló que la victoria contra el Daesh unificará a los iraquíes, enfatizando que la marcha debe completarse para impedir la propagación de la ideología extremista adoptada por Daesh. Afganistán.
54 militantes del grupo talibán murieron y otros 46 resultaron heridos en una operación militar de las fuerzas afganas en la región de Rozgani, en el centro de Afganistán. Fuentes de seguridad informaron que grandes cantidades de armas y municiones fueron confiscadas, indicando que la operación militar continúa hasta que liberten la región de terroristas. Y así, estimados oyentes, llegamos al final de nuestro noticiario de hoy y a continuación lo dejamos con el comentario político del día. A continuación, amigos, les tenemos comentario político elaborado a manos de Mahal Qasir. Ayer, la ocupada Jerusalén y el resto de las ciudades palestinas fueron testigos de una tercera ola de ira después de la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer Jerusalén ocupada como la capital de Israel. Las fuerzas nacionales islámicas en los territorios palestinos ocupados organizaron las manifestaciones en protesta por esa decisión provocadora que suscitó una ola de ira en todo el mundo árabe y islámico y provocó la condena de la comunidad internacional. Las manifestaciones palestinas de ayer siguieron a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que rechazó la declaración de Trump del 6 de diciembre respecto a Jerusalén. La resolución fue aprobada el jueves pasado con una abrumadora mayoría durante una sesión extraordinaria convocada bajo título Unificado para la Paz. El texto dice que cualquier decisión con respecto al estado de la ciudad es nula y sin efecto y debe ser cancelada. Después de las oraciones del viernes, enormes manifestaciones salieron a las calles en la Franja de Gaza, Cisjordania ocupada y Jerusalén. Al mismo tiempo, el presidente palestino Mahmoud Abbas Abu Mazen reiteró que Estados Unidos ya no es considerado un mediador imparcial en el proceso de paz, luego de la decisión de Trump de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, que la declaró la capital de Israel. Abbas agregó en una conferencia de prensa que tuvo con su homólogo francés Emmanuel Macron en el Palacio Élysée que los palestinos no aceptarán ningún plan estadounidense que afirme que el partido que viola todas las leyes y resoluciones internacionales es capaz de lograr la paz en Oriente Medio. Abbas también refirió a la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue el de 128 a 9, con 35 abstenciones para una resolución que exige que Estados Unidos rescinda su declaración del 6 de diciembre sobre Jerusalén, la ciudad santa disputada. Abbas reiteró que los palestinos nunca abandonarán su cultura de paz hasta que logren la paz de acuerdo con la solución de dos estados que garantiza el establecimiento de su estado independiente dentro de las fronteras de 1967. No cabe duda que el resultado de la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas
Es un golpe fuerte a quien pensó que solo tenía el poder de entregar Jerusalén a Israel y a los israelíes. No se puede ignorar el proyecto de resolución de Egipto que propuso al Consejo de Seguridad a este respecto y que fue aprobado por 14 países de los 15 Estados miembros del Consejo de Seguridad. La resolución fue vetada solo por Estados Unidos. El asunto que afirma que Estados Unidos ya no puede desempeñar el papel de mediador imparcial en el proceso de paz en Oriente Medio, especialmente con la nueva política adoptada por la nueva administración estadounidense, que ha hecho que la paz sea sueño descabellado. Amigos, con esa última frase hemos llegado al final de nuestro boletín noticioso y nuestro comentario político de esta noche. A continuación, amigos, les dejamos con una canción árabe.
Radio El Cairo presenta Cuadro de Egipto. Programa semanal elaborado y presentado por Iman Hassi. Bienvenidos amigos oyentes a una nueva edición de su programa Cuadro de Egipto, programa en el cual intentamos echar la luz sobre los diferentes aspectos de la vida en el antiguo Egipto y también en el moderno Egipto, sus culturas, sus riquezas y sus misterios. Amigos oyentes, la edición de esta noche bajo el título de Egipto y la paz. Amigos oyentes, no cabe duda que el proceso de paz empezó por una iniciativa de Egipto y continuó por los esfuerzos, la participación completa y el papel eficiente de Egipto. Ante los obstáculos que enfrentan este proceso, la voz de Egipto tiene cada día más importancia que antes. Es la voz de la sensatez y la prudencia que apoya a cada paso hacia la correcta dirección. Toca el alarma cuando se obstaculizan los pasos y la región se acerca al borde del peligro. A nivel africano, Egipto participa, como siempre, en los problemas de su continente y en las esperanzas, sobre todo tras su ingreso en el grupo del COMESA, una de las más dinámicas económicas agrupaciones en África. A nivel internacional, Egipto pudo coordinar con su prudencia histórica entre apertura a la era y sus innovaciones y entre sus compromisos como país árabe, islámico, africano y en vías de desarrollo. Hoy día, Egipto está en el vanguardia de las voces que llaman a la reforma del orden internacional para que haya más justicia y más equivalencia. Un nuevo orden que respete la legitimidad internacional y preste atención a los intereses, los derechos y las aspiraciones de todos los pueblos, tanto los pequeños como los grandes. Egipto se esfuerza para alcanzar este objetivo con pasos prácticos a través de varias tribunas como las Naciones Unidas, el Movimiento de No Alineación y el Grupo de los 15. Este es el mensaje de Egipto y aquellos son los papeles que fueron impuestos por su ubicación en el corazón de las civilizaciones y los acontecimientos del mundo ayer, hoy y mañana.
Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa Cuadro de Egipto, programa elaborado y presentado por quien les habla Iman Hasib con la ayuda técnica de Amira. Hasta la próxima a la misma hora. Aquí Cairo, Servicio Internacional. Radio El Cairo presenta La prensa egipcia en una semana. Un programa semanal redactado por Amal Said, Arwa Ahmed y Rayhana Sawabi. Estimados oyentes, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de su programa semanal La prensa egipcia en una semana, donde realizamos una gira en los diarios y revistas egipcias publicados a lo largo de esta semana. Una pausa y regresamos de nuevo con las noticias. Quedan en sintonía. Queridos oyentes, hoy les destacamos las siguientes noticias. Egipto lamenta que el Consejo de Seguridad no haya aprobado la resolución sobre Jerusalén. El-Sisi afirma la importancia de la cooperación militar con Francia. Reabierto del cruce fronterizo de Rafah por 4 días. También tenemos Egipto, Argelia y Túnez reafirman su apoyo al acuerdo político libio. Y por último, Egipto condena el ataque contra Iglesia de Pakistán. Ahora pasamos a los detalles y la primera noticia dice: varios países del mundo expresaron el miércoles su pesar y condena a la decisión de Estados Unidos de vetar la víspera un proyecto de resolución sobre el Estado de Jerusalén. Egipto, por su parte, lamentó que el Consejo de Seguridad de la ONU no aprobó el proyecto de la resolución presentado por Egipto en nombre del Grupo Árabe sobre Jerusalén, debido al veto emitido por Estados Unidos. Egipto lamentaba no haber adoptado una resolución tan importante que surgió como respuesta de la conciencia de la comunidad internacional, que claramente expresó su rechazo al reconocimiento de Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel, afirmó el vocero de la presidencia Ahmad Abu Zaid. Estados Unidos vetó el lunes un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que rescindiría la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del 6 de diciembre pasado de reconocer de manera oficial a Jerusalén como la capital de Israel. El proyecto de resolución, patrocinado por Egipto, afirma que cualquier decisión y acción que pretenda haber sido alertada, el carácter, el estado o la composición demográfica de Jerusalén no tienen ningún efecto legal, son nulos y deben rescindirse en cumplimiento con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Este veto será discutido dentro del Grupo Árabe para decidir la dirección, el momento y los alegatos que se presentarán a la Asamblea General de la ONU, afirmó el portavoz de Exteriores. Egipto, los países árabes y otras grandes potencias occidentales como Francia, Rusia, China y el Reino Unido han insistido en que el estatuto final de Jerusalén solo debe de determinarse mediante negociaciones entre palestinos e israelíes. Pasamos ahora a esta noticia. El presidente Abdel Fattah el-Sisi se reunió con la ministra francesa de Defensa Florence Parly en presencia del ministro de Defensa y Producción Militar Sidqi Sobhi. El-Sisi enfatizó durante la reunión las fuertes y profundas relaciones que unen a Egipto y Francia.
Ha destacado el potencial de cooperación, la buena sintonía y estrecha relación entre ambos países, especialmente en el ámbito militar, expresando su entusiasmo por desarrollar ese tipo de cooperación. El Sisi también afirmó la importancia de continuar la intensa coordinación y consulta entre El Cairo y París sobre cuestiones y desafíos de interés mutuo, según el portavoz de la presidencia. La ministra francesa expresó el entusiasmo de su país por fomentar la cooperación actual y las relaciones de asociación entre ambos países en todos los ámbitos, los militares y de seguridad en particular. También elogió los esfuerzos de Egipto para luchar contra el terrorismo y destacó el apoyo de su país a Egipto en sus esfuerzos contra este desafío. Tenemos ahora esta noticia que dice: Egipto reabrió el domingo el cruce fronterizo de Rafah en el sur de la Franja de Gaza y lo mantendrá así en ambas direcciones durante 4 días, para permitir el paso de ayuda humanitaria y de estudiantes, según informaron autoridades palestinas. El director de la autoridad fronteriza señaló que Egipto le informó que el cruce estará abierto durante 4 días para permitir que los casos humanitarios salgan o regresen a Gaza. La autoridad palestina recuperó desde el 1 de noviembre el control de los puestos fronterizos de la Franja de Gaza con Israel y Egipto. Ese era uno de los puntos contemplados en el acuerdo de reconciliación concluido el 12 de octubre entre Fatah y Hamas tras múltiples intentos fallidos. Pasamos a otra noticia que dice: el ministro de Asuntos Exteriores egipcio Sameh Shoukry celebró una reunión con su homólogo tunecino Khamis el-Jehnawi y argelino Abdelkader Messahel en la capital tunecina para tratar la evolución de la situación libia y las perspectivas de una solución política. Después de la reunión emitieron un comunicado final con el fin de seguir la iniciativa trilateral sobre el respaldo del acuerdo político libio. Egipto, Argelia y Túnez reafirmaron su apoyo al acuerdo político libio que pavimenta el camino hacia la solución política libia. Asimismo, acogieron con beneplácito al informe del Consejo de Seguridad publicado el 14 de diciembre respecto a la situación libia. Los titulares de Exteriores trataron durante el encuentro los esfuerzos para llegar a una solución consensuada entre todas las partes libias, independientemente de su orientación, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, elogiando los esfuerzos del enviado especial del secretario general de la ONU para Libia, Ghassan Salamé. Los tres aprobaron seguir el fomento de la coordinación de seguridad entre los 3 países para evaluar las amenazas de las organizaciones terroristas sobre la paz y la seguridad de Libia, de los 3 países y el resto de los países vecinos. Asimismo, se acordaron que fomentarán el intercambio de información y la observación de cualquier movimiento de elementos terroristas a la región. Concluimos nuestra edición con esta noticia que dice: Egipto condenó el lunes el ataque con bomba contra una iglesia cristiana de Pakistán que dejó al menos 8 muertos y 44 heridos. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores destacó la solidaridad del gobierno y el pueblo egipcio con el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos, deseando una pronta recuperación a los heridos. Además, el ministerio pidió en su comunicado esfuerzos internacionales para erradicar el terrorismo y el extremismo. Con esta noticia, queridos oyentes, llegamos al final de la edición de esta noche de su programa La Prensa Egipcia en una semana. Esta edición fue redactada y presentada por Rayhana Sawabi, gracias al final a mi colega técnico de sonido, Ashraf Samir. Radio El Cairo presenta Los encantos de la naturaleza.
programa semanal escrito por Nesma Zuber. Bienvenidos, amigos oyentes, a una nueva edición de su programa Los Encantos de la Naturaleza. Estimados oyentes, el Cedrus libani es una especie arbórea de la familia de las vináceas, originaria de las montañas de la región mediterránea en el Líbano, el oeste de Siria y el centro-sur de Turquía. Vive en bosques de montaña. La planta no soporta el exceso de humedad en el aire. Es un árbol ampliamente citado en la Biblia, desde muy antiguo utilizado en diversos usos. Es un emblema del Líbano. Su madera se considera como una de las más pesadas, densa, fuerte, duradera y aromática. Tiene propiedades antisépticas, sobre todo a nivel de las vías respiratorias, faringitis, bronquitis, sinusitis, gripe y catarros. Las contradicciones son, salvo indicación expresa, se recomienda abstenerse de prescribir aceites esenciales por vía interna durante el embarazo, lactancia a niños menores de 6 años o a pacientes con gastritis, úlceras gastroduodenales, síndrome del intestino irritable o colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, hepatopatías, epilepsia, Parkinson o otra enfermedad neurológica. No administrar ni aplicar tópicamente a niños menores de 6 años, ni a personas con alergias respiratorias o con hipersensibilidad conocida este u otro aceite esencial. Es un aceite esencial, puede resultar dermocáustico por vía oral en dosis elevados. Puede resultar neurotóxico. Se recomienda practicar un test de tolerancia previo a la aplicación de inhalaciones con aceite esencial. Inhalar durante 15 segundos y esperar 30 minutos. Llegamos al final de nuestro programa Los Encantos de la Naturaleza. Programa preparado por Nesma Zuber, presentado por Zainab Azad, con la ayuda técnica de TCM Rashad. Hasta la próxima edición. Radio Cairo presenta Platos Árabes. Programa escrito y presentado por Arwa Enediti. Amigos oyentes de Radio El Cairo, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa Platos Árabes, programa en el que les presentamos los platos más famosos en el mundo árabe, a partir de los ingredientes hasta la forma final del plato. También en cada edición echamos la luz al principio sobre algo relacionado con la mujer árabe en general y la egipcia en especial. Empezamos como siempre con la parte relacionada con la mujer. El Consejo Nacional de Mujeres organiza un curso de capacitación titulado La mujer y la cuestión de la población desde la perspectiva islámica. El próximo domingo, en cooperación con el Centro Islámico Internacional de Estudios e Investigación de Población de la Universidad del Azhar y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. El curso discutirá los temas siguientes: la maternidad segura desde la perspectiva médica y legal, el Islam y la maternidad segura, así como la discusión de la salud
reproductiva y los derechos desde la perspectiva médica y legal, y también el problema de población y planificación familiar desde las dichas perspectivas. Y ahora llegamos al tiempo dedicado al plato de esta noche. En esta edición les presentamos Tagen de sardinas. Una pausa y regresamos de nuevo con la receta. Empiezo con los ingredientes. Tenemos 500 gramos de sardinas, 4 patatas, 2 tomates, un pimiento, 2 cucharadas grandes de perejil, 2 cucharadas grandes de cilantro, medio limón, 4 cucharadas grandes de tomate, una cucharada pequeña de sal, una cucharada pequeña de comino, una cucharada pequeña de pimentón, 5 cucharadas grandes de aceite de oliva y 4 dientes de ajo. Y ahora llegamos al modo de preparación. En un mortero machacamos el ajo, perejil, cilantro y sal. Vertemos la mezcla en un bol y añadimos 2 cucharadas de agua y las especias que tenemos. La primera mitad le ponemos el zumo de limón y con él rellenamos las sardinas y la pegamos una con otra. La segunda mitad le añadimos las patatas y después cogemos un tajín, colocamos un tomate en rodajas y encima polvoreamos un poco de sal y después colocamos las patatas encima y por último comamos las sardinas y los trozos de pimientos y en el medio le ponemos una rodaja de limón. En el mismo bol que teníamos la mezcla de especias, echamos 4 cucharadas de salsa de tomate y un vaso de agua y lo echamos en los lados del tajín. Y ahora ponemos el tajín a fuego mediano media hora. Amigos oyentes de Radio El Cairo, así hemos llegado al final de la edición de esta noche de su programa Platos Árabes, un programa redactado y presentado por quien les habla ante el micrófono, Arwa Medellín, y gracias a mi colega técnico de sonido, Ibrahim Abdo. Radio El Cairo presenta Bienvenidos. Programa realizado por Berta Soto. Estimados oyentes de nuestro programa semanal, bienvenidos. Queremos ser su guía y viajar junto con ustedes. Así le mostraremos de manera simple los lugares turísticos comunes y aquellos que no lo son tanto. También algunas notas útiles para hacer su viaje inolvidable a Egipto. Egipto gana premio MENA EFI para el video de la campaña promocional de turismo con el título This is Egypt. Después de su éxito para promover el turismo egipcio a nivel mundial, una agencia mundial de publicidad continuó ganando y ganó 2 premios de oro y plata por su campaña promocional This is Egypt. En la 9ª edición de los premios MENA EFI, celebrada en Dubái en el mes de noviembre para premios de marketing de comunicaciones, This is Egypt se concentró fundamentalmente en la promoción del turismo egipcio, con los puntos de referencia notables de Egipto y atracciones turísticas. Continuó acumulando recompensas. Los premios EFI se otorgan cada año a empresas que operan en Oriente Medio con ideas de comunicación y esfuerzos publicitarios más eficaces en todas las áreas. Ganar el EFI Awards es evidencia de una campaña exitosa que ha impactado positivamente el turismo en Egipto, dijo el presidente ejecutivo y CEO de la Agencia Mundial, Hani Shokri.
Estamos orgullosos de ser premiados internacionalmente por la promoción del turismo de nuestro país y esperamos que el crecimiento del sector del turismo continúe prosperando. El presidente del Consejo de Promoción del Turismo de Egipto, Hisham El Demiri, dijo: el turismo en Egipto comenzó a recuperarse y los indicadores de previsión del turismo el próximo año son más que positivos. Después del impacto drástico del turismo en los últimos años, pedimos una campaña internacional para revivir nuevamente el turismo, para recordar el mundo de la belleza que es Egipto. El Consejo Egipcio de Promoción del Turismo, ETPB, junto con la mencionada agencia, ganó un premio de oro, la categoría Viajes, Turismo y Transporte, y un premio plata en la categoría Renacimiento. De esta forma, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy. Será hasta la próxima. Reciben cordiales saludos de parte de mi querida colega Berta Soto, quien preparó esta emisión, y por mi parte Elham Ramzi, y por la parte de Hanan en la técnica sonido. Muy buenas noches y hasta la próxima. Aquí Cairo, Servicio Internacional. برسايل بين شطين يا حلو يا اسمر، لولا سمارك جوا العين ما كان تنور. هاتي برسايل بين شطين يا حلو يا اسمر، لولا سمارك جوا العين ما كان تنور. يا حلو يا اسمر، 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 يا حلو يا اسمر. يا حلو يا اسمر، يا حلو يا اسمر، يا حلو يا اسمر.
Estamos llegando al final de la emisión de esta noche y les presentamos el resumen de las noticias. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi destacó que las valientes Fuerzas Armadas están combatiendo el terrorismo con toda su fuerza en el Sinaí para derrotarla y mantener la seguridad en Egipto. El ministro de Relaciones Exteriores, Sameh Shoukry, afirma que la gran importancia de la política externa egipcia ha dado para fortalecer las relaciones con los países africanos. El ministro de Educación egipcio, Tarek Shawki, afirma que el Estado está interesado en dar mayor apoyo y cuidado a los talentos. 20 milicias hutíes murieron y decenas resultaron heridas en combates con el ejército yemení al este de la capital Sanaa. Libia exige que la comunidad internacional tome medidas decisivas contra aquellos que obstruyen el acuerdo político alcanzado en 2015 bajo el patrocinio de la ONU. Y de esta forma, amigos oyentes, concluimos nuestra programación de hoy. Y antes de despedirnos, les adelantamos la programación de mañana. A las 2:45, presentación de la planta, 2:47, música árabe, 2:48, titulares de noticias, 2:50, antología poética, 2:55, ciencia y tecnología. A las 3, sintonía y noticiario, 3:10, canción árabe, 3:15, canción árabe, 3:20, panorama egipcio, 3:25, la salud y la vida, 3:30, juntos online, 3:40, rincón de la economía, 3:45, mil y una noche, 3:50, bienvenidos, 3:52, canción árabe. Y a 3:55, resumen de las noticias, la programación de mañana y el cierre de la emisión. Amigos oyentes, ha sido un gusto estar con ustedes y esperamos encontrarlos mañana de nuevo a la misma hora y en la misma frecuencia. Estuvimos con ustedes al micrófono Mohamed Abdelaziz y Berta Soto y en el control Tamer El Waki. Muy buenas noches y hasta mañana. Aquí Radio El Cairo, Servicio Internacional.